Soy católico. El reto de cambiar el rumbo de mi vida con un sentido cristiano. Evangelización. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Hay algunos temas en estos tiempos, por ejemplo, la depresión. Aún cuando se está en un ambiente con más personas, hay soledad. Nos agobian los problemas o las enfermedades y hay desesperanza. Y se termina en ocasiones buscando diversas alternativas, algunas no recomendables. Hay quienes sienten vacío de Dios. ¿Por qué sentir ese abandono? Como si no escuchara. En esta Cuaresma 2026 me parece un tema interesante, porque también hay quienes aún en la adversidad viven bien, confían en Dios. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué tal, Eliel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá en San Miguel de Allende? Por acá en Zamora ya preparándonos en esta Cuaresma 2026. ¿Qué me cuentas de nuevo? Pues sí, ya tenemos aquí la Cuaresma encima, ayer fue el segundo domingo de Cuaresma. Hay muchas actividades aquí en San Miguel. Se vive de diferentes maneras. Hay muchas actividades, por ejemplo, el domingo que viene, este tercer domingo de Cuaresma, va a haber una procesión del Templo de la Inmaculada Concepción al Templo de San Francisco. Están haciendo un llamado por allí a todas las personas que puedan acudir, los más que puedan, para hacer este evento un poco más grande, mejor, para ir sintiendo todo esto que nos acompaña en la Cuaresma. Hay muchas actividades que se vienen por delante. Bien, me gustaría tomar un poco del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 3 en adelante, utilizando la Biblia de Jerusalén. Cuando dos de los discípulos iban a Emaús, sabemos que eran discípulos porque desde el versículo 9 podemos comprender que eran del grupo. Y ya al iniciar el 13 dice: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús. También nos dice que conversaban lo que había pasado con Jesús. Y mientras conversaban y lo discutían, se acercó Jesús. Aquí viene algo importante. Se acercó Jesús, pero no lo reconocieron. Cuando Jesús les preguntaba qué iban discutiendo, nos dice la palabra que ellos se pararon con aire entristecido. O sea, estaban tristes. Y bien, en este punto podemos observar algo interesante. La tristeza de ellos, y Jesús se acerca y pregunta. La palabra dice que ellos estaban enfocados únicamente en que habían dado muerte a Jesús. Pues esperaban que él sería quien liberaría a Israel, y aun cuando algunas mujeres decían que estaba vivo, porque así les dijeron ángeles que se les aparecieron en el sepulcro, había tristeza en ellos. Y bueno, Jesús les pregunta qué iban discutiendo, y Cleofás, uno de los dos, le responde que es el único que no sabe lo que ha ocurrido. Suena esto un tanto paradójico. Y aquí viene otro punto, que Jesús tuvo que explicarles las escrituras para que comprendieran el suceso que discutían y que no entendían. Hasta ese momento aún no lo reconocían. Pero al llegar al pueblo le piden a Jesús que se quede, pues se había hecho tarde, ¿no? Y él se quedó con ellos. Aquellos hombres que estaban tristes
le pidieron que se quedara. Y él se quedó. Él se quedó con ellos, pero no solo se queda. Jesús siempre va a hacer algo más. Dice el Evangelio que se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los iba dando. ¿Recuerdan lo que pasó en la última cena? Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando partió el pan y se los dio, lo reconocieron. Y nos dice que él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Jesús no solo se queda, se hace visible, hace lo necesario para que se abran nuestros ojos. Él quiere que nos demos cuenta que está ahí, quiere que lo reconozcamos, nos hace saber que no estamos solos. Dice la palabra que desapareció de su vista, pero se quedó en el pan. Se quedó con ellos, Jesús, se quedó Jesús en la Eucaristía. Es importante saber que cuando la tristeza o los problemas agobian, la enfermedad, la soledad, la desesperación, Jesús se acerca aun cuando no lo vemos. Aunque de pronto no lo reconozcamos, de tal manera que no estamos solos. Jesús está con nosotros porque está vivo. Él ha resucitado. Los discípulos de Emaús no se daban cuenta que Él estaba vivo y que estaba con ellos. Por eso estaban tristes, porque no lo reconocían. No se daban a la idea todavía, no se daban a la idea de que Él ya había resucitado. Cuando conozcamos y nos demos cuenta que el Señor está con nosotros, la alegría va a inundar nuestro corazón. La alegría tiene que regresar, no tenemos por qué estar deprimidos, ni en la tristeza, en la soledad. La tristeza se tendrá que ir. Y Él irá sanando todo aquello que nos ha lastimado. Él les explicó a los discípulos las escrituras para que comprendieran todo. Te pregunto y me pregunto, ¿vamos a misa continuamente, asiduamente? ¿Vamos a grupos de formación? ¿Leemos la Biblia? No para interpretarla a nuestra manera, por nuestra cuenta. Recordamos en 2 de Pedro 1:20, donde dice que ninguna profecía debe ser interpretada por cuenta propia, porque nos podemos equivocar. Pues necesitamos que quien sabe nos enseñe, y precisamente nuestra iglesia es nuestra maestra. Si vemos en 1 de Timoteo 3:15, nos dice que la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Ahí lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:15. En la Santa Misa se lee la palabra. Ahí se explica, al menos en la mayoría de las homilías, la palabra. Los discípulos, dice la palabra, que ardía su corazón cuando Jesús les explicaba las Escrituras. ¿Por qué no darnos esa oportunidad de saborear la palabra y que también arda nuestro corazón? Recordamos también en Hechos capítulo 8 del versículo 30 al 38, cuando Felipe ve al eunuco leyendo la palabra, el cual no entendía, y éste le pide que se la explique, y después pues ya es bautizado. Entonces necesitamos que alguien que conozca la palabra, que la comprenda, que esté en la iglesia, que esté formado, nos explique a quienes no la entendamos. Otro punto es, ¿cuántas veces invitamos a Jesús a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a que se quede con nosotros? Porque dice en su palabra, y se quedó con ellos. ¿Quieres un encuentro con Él? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nos damos la oportunidad de platicar con Él? ¿O solo le reclamamos? Porque a veces buscamos soluciones en otro lugar. ¿Por qué buscar soluciones en otro lugar?
Las malas decisiones solo nos van a enfermar más, van a manchar más el alma. De repente se abren puertas difíciles de cerrar. Las heridas, en lugar de sanar, solo las lastimamos más. Es como aplicar alcohol en una quemadura. Solo va a doler más y se va a ampliar el daño. Si queremos tener un encuentro real con Jesús, si queremos sentirnos tocados por Él, es cuestión de decisión, de reconciliarnos con Él. Los discípulos de Emaús le escucharon y ardía su corazón. Él les preguntó qué discutían. Él quiere escuchar de ti lo que te preocupa, qué te pasa, cuál es tu inquietud. No te quiere en la tristeza, no quieres que tus pecados sean perdonados, sentirte libre, con una verdadera y consciente reconciliación. El sacramento de la reconciliación, la confesión, con el sacerdote que representa a Cristo. Recibir esa gracia para dar el paso más hermoso, recibir a Jesús Eucaristía. Nos dice la palabra en los evangelios, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Lo podemos ver en los evangelios, por ejemplo, en Mateo 26, Marcos 14:12, Lucas 22:14. Ahí está en la Eucaristía. En ese momento eres tocado real y verdaderamente por Él. Ahí está el encuentro verdadero, porque ahí está real y verdaderamente. Jesús está en el pan y en el vino. La Eucaristía no es un símbolo, no es figurativo, no es una suposición, no es teatro, no es una oblea, ni solamente un recuerdo simple, como dicen los hermanos separados o protestantes o como les llamemos. Es Jesús real y verdadero, que se hace presente para que lo reconozcas, para que lo sientas, porque quiere estar contigo, quiere estar conmigo. Murió para rescatarnos, para salvarnos. Entonces, esa soledad, esa tristeza, ese abandono, esa ausencia de Dios no debería ser. Porque desde que lees su palabra, ya estás en contacto con Él. Cuando oras, ya estás en contacto con Él. Y en el pan lo puedes tocar. Entra en ti. Cuando los discípulos de Emaús tuvieron esa experiencia del encuentro con el Señor, volvieron a Jerusalén, dice la palabra, y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos y decían que era verdad, que Jesús estaba vivo. Cuando lo reconoces, cuando reconoces al Señor, cuando tienes el encuentro con Él, también eres capaz de decir, es verdad, está vivo, pero tienes que buscar ese encuentro. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él ya está contigo, Él ya te encontró desde hace mucho, solamente que no te has dado cuenta. Ayuda mucho leer la palabra, ser caritativo, misericordioso, reconciliarse, comulgar si no tienes ningún impedimento. Porque si no, entonces, ¿dónde lo vas a buscar? No lo busques con los brujos, no lo busques en el yoga, no lo busques en la pulsera roja, no en los amuletos, no está en los decretos ni en las constelaciones familiares, no cuando hablas con los muertos, no lo busques en el culto a la muerte, pues Él ha vencido. No en las relaciones sexuales prohibidas, no en los antros, no en las drogas, no lo busques en el aborto, ni en la eutanasia, ni en las ideologías, no en la soberbia. Recuerda que Él es la vida, que te espera, que se acerca porque quiere rescatarte de todo eso que te causa tristeza, angustia, desesperación, miedos, muerte. Te espera en la reconciliación porque sabe que tienes heridas. Te espera en la reconciliación porque sabe que tus heridas necesitan ser sanadas. Porque sabe
que cargas con un costal tan pesado de culpas que a veces crees que no puedes ser perdonado, y eso no es verdad. Te perdona porque te ama, sabe que necesitas paz. Está en su palabra para que lo conozcas. Está en el pan para que cuando entre a tu boca llegue hasta tu corazón. Reconócelo en la Eucaristía. Si quieres ser sanado o si quieres ser sanada, dile, quédate, y no solo se quedará. Él partirá el pan y te lo dará. Él es el pan de vida. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Si observamos, dice, el pan que les voy a dar es mi carne, no es una figuración, no es una mentira, es una realidad, es Jesús que está vivo en la Eucaristía. Aquí no dice que es un símbolo o algo representativo para que lo recuerdes nada más. Aquí está claro, Él es el pan, Él es la Eucaristía. Si quieres estar bien, Él es la solución. Él es la solución. Porque nada es imposible para Él. Hay comprobaciones de que en la hostia consagrada hay sangre humana y carne. Recomiendo ver los documentales del doctor Ricardo Castañón, muy interesantes sobre los milagros eucarísticos. Te vas a sorprender al ver la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? También hay mucho en qué ocuparse. Todos tenemos una misión, hay muchas personas que necesitan ayuda, sea económica, sea de amistad, tal vez un enfermo y tú puedes conseguir una medicina porque él no tiene para comprársela. No que se la compres tú necesariamente, pero tal vez conoces a alguien que pueda donarla, la posibilidad de conseguirla. Preguntar a tus conocidos o en las redes sociales. Conseguir una cobija para alguien que duerme en la calle, una sonrisa cuando das una moneda a un pordiosero, integrarte a un grupo que lleva comida a los hospitales o a un asilo de ancianos. En fin, hay muchas posibilidades que te pueden satisfacer y esas actividades van a hacer que te sientas útil y desde luego que te alejan de la tristeza. Sobre todo si disfrutas dar algo de ti, si disfrutas dar algo de lo tuyo, algo de tu tiempo, algo que tú tienes que puedes compartir. Lo que vamos aprendiendo, lo vamos enseñando. En Mateo 28, de 19 al 20 dice, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y estar seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Necesitamos enseñar lo que hemos aprendido, así como lo vamos aprendiendo. Ir a evangelizar, llevar la palabra y llevar acciones de caridad. Llevar la palabra y ofrecer nuestra mano de amistad, de amor, ser empáticos, comprender y entender que somos hermanos, salir de nuestra comodidad, que al final esa comodidad no nos va a llevar a nada. Tal vez eso sí nos lleva a depresiones y a soledad. Ayudar a otros nos ayuda a nosotros mismos. A veces al salir a evangelizar, salimos evangelizados. Es difícil en estos tiempos tan violentos, pero las cosas pueden cambiar. Llevando a Jesús se lleva la paz, se recupera la dignidad, se vuelve a sonreír, la vida tiene sentido de nuevo. O los que tienen alguna situación complicada, o los que no tenían sentido de la vida, pues aquí la pueden recuperar o aquí la pueden tener si no la tenían. Darnos esa oportunidad de servir al Señor es una experiencia invaluable e inimaginable. También en el Catecismo de la Iglesia Católica es importante que veamos este tema y otros. Ahí está nuestra doctrina.
Estamos en el año 2026. Hace 5 años me detectaron cáncer de colon y antes de que me sacaran el tumor, en el proceso de estudios, preparación y la cirugía, que fueron más o menos 2 meses, cuando iba a confesarme y a comulgar, que ya tenía mucho que no comulgaba, sentía paz. El comulgar me daba paz, tranquilidad. Algo pasaba ahí, algo estaba yo recibiendo en la Eucaristía. Claro, a nuestro Señor. Eso es un testimonio que puedo dar con más calma después. Pero debo decirte que me daba esa confianza, porque sabía que Jesús estaba conmigo. Que Jesús está conmigo. Sé que estás aquí, en este lugar, aunque mis ojos solo miran el pan, te puedo sentir en mi corazón, hablando con palabras de amor. Necesito un toque de tu amor que dé aliento a mi vida. Visita mi corazón. Sé que estás aquí, brillas con tu luz divina sobre este altar.